Buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de la charla sobre la ciencia de los jesuitas, como parte de la charla que estaba dando en la diplomatura en Historia de la Ciencia que organiza la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar básicamente de los grandes aportes a la historia natural de la región que hicieron los jesuitas. Entre ellos se destaca José Acosta, que es considerado como el Humboldt del siglo XVI. También hablaremos de Alonso de Valle, egresado de Córdoba, y del abate Molino, dos chilenos que hicieron grandes aportes al conocimiento del Reino de Chile. No podría faltar el hermano Pedro Montenegro, hermano jesuita, que escribió en 1710 su Materia Médica Misionera, un excelente tratado de botánica, del cual vamos a discutir sus aportes. También vamos a hablar de Thomas Fellner, un médico y naturalista inglés que tomó los hábitos en Córdoba y que hizo importantes aportes tanto a la historia natural, a la geografía, como al conocimiento de la medicina dentro de las misiones jesuíticas. José Sánchez Labrador, autodidacta, pero que hizo grandes aportes a la geología, fue un naturalista completo y etnógrafo que describió gran parte de las características de los pueblos originarios de la región de las Misiones. No podemos olvidarlo de Buenaventura Suárez, que fue el primer astrónomo argentino, realmente muy destacado. Vamos a hablar entonces de los aportes a la medicina, las matemáticas y otras disciplinas de la ciencia jesuítica, y vamos a culminar con la ciencia colonial, hablando un poco de qué pasó cuando se fueron los jesuitas, quién tomaron la posta y continuaron desarrollando la ciencia dentro del virreinato del Río de la Plata. Hay que destacar que la mayor parte de los autores que analizaron el desarrollo de la ciencia jesuítica siempre han adjudicado al absolutismo, muy lejos de la ilustración o el iluminismo. La ilustración que trataba de entender con el poder de la razón al universo a través de la ciencia solo se observó en forma incipiente en algunos de aquellos destacados jesuitas en la postrimería del siglo XVIII, y en especial después de la expulsión de los jesuitas de las colonias, porque esos jesuitas escribieron sus memorias, gran parte de ellos, mientras estaban en Europa. Y ahí tuvieron la fuerte influencia de la Ilustración e hicieron un análisis muy completo de sus observaciones de campo cuando estaban en las misiones. Hay que reconocer que las misiones jesuíticas del Paraguay fue el epicentro muy destacado donde se incubaron los mejores trabajos de historia natural, de materia médica basada en la botánica, de la astronomía y de otras disciplinas. En el siglo XVIII, los estudiosos egresados de la Universidad de Córdoba comienzan con sus contribuciones a hacer importantes aportes, en especial a la descripción de la naturaleza. También es necesario decir que es muy difícil encasillar este desarrollo científico sin tener en cuenta el entorno en el que se desarrollaba. Estos jesuitas están en el medio de la selva, haciendo sus observaciones de forma personal, sin muchas posibilidades de comunicarse con lo que pasaba en Europa. Básicamente tenían que basarse en su calidad académica, en lo que ellos habían aprendido, y algunos de ellos tuvo oportunidad de consultar la excelente biblioteca jesuítica que había en la ciudad de Córdoba, pero no todos ellos tuvieron ese privilegio. Entonces, importante tener presente que la mayor parte de ellos hizo sus observaciones en soledad, en el medio de la selva, en el medio de las misiones. Si bien nunca estuvo en América del Sur, es importante mencionar un gran sabio, que algunos llaman el filósofo de la Revolución de Mayo, que fue el doctor Eximios, como le decían al presbítero Francisco Suárez, sacerdote jesuita. Este era un filósofo y jurista de la Escuela de Salamanca, uno de los mejores escolásticos de su tiempo. Fue una autoridad en el campo de la metafísica y de la filosofía del derecho, y elaboró sus propias teorías. Una de ellas era sobre el origen del poder real y la soberanía que Dios daba al pueblo, y esta se la otorgaba a los gobernantes, contradiciendo el absolutismo monárquico. Entonces, hecho de que Dios otorgaba no
al gobernador, al emperador, ese derecho, sino que se lo daba al pueblo, y este se lo cedía a los gobernantes, fue una revolución, digamos, filosófica en su momento. Y que el pueblo tenía derecho a rebelarse ante las injusticias de sus gobernantes es la conclusión de esto. Si el pueblo tenía el poder dado por Dios, ellos podían quitárselo al gobernante cuando no gobernaba en forma justa. El suarismo, como se llama esta posición filosófica del padre Suárez, tuvo un amplio eco en la enseñanza de los jesuitas en Chuquisaca y fue seguido a pies juntillas por los patriotas de Mayo. Este filósofo jesuita vivió en España, sus ideas fueron enseñadas en la Universidad Mayor de Chuquisaca, y hay que decir que formó a los patriotas que llevaron adelante la Revolución de Mayo. También es necesario mencionar, aunque nunca estuvo en América del Sur, a Sir Francis Bacon. Es el padre del empirismo, el padre de la necesidad de experimentar para corroborar las interpretaciones que uno hace. Tengan presente que en la lógica aristotélica no hay lugar para la investigación científica, porque se basaba a partir de un conocimiento adquirido, la silogística gira en torno a un grupo de conocimientos previos con el fin solo de reafirmarlos. O sea, por más que razonemos en base a los principios adquiridos y a partir de ellos tratar de buscar nuevos principios, estamos en un círculo cerrado donde no hay realmente información que provenga de modo de punto de vista científico. Bacon propone una metodología exclusivamente muy diferente, basada en la interpretación de la naturaleza como un acercamiento sistemático a la experiencia, para a través de la experiencia y de la razón entender sus leyes. Digo todo esto porque el Novum Organum era un libro escrito por Bacon que estaba disponible en la biblioteca de los jesuitas. Y en ese libro, Novum Organum, Bacon concibe la ciencia como una técnica que puede dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Importante entonces que la Biblioteca Jesuítica de Córdoba tenía ese Novum Organum. Gran parte de lo que hoy les voy a contar está basado en numerosos libros escritos por Guillermo Furno, y en especial uno que es El trasplante cultural, la ciencia en la historia social y cultural del Río de la Plata entre 1536 y 1810. Este libro es un compendio de los grandes aportes que hicieron los jesuitas, especialmente dentro del virreinato del Río de la Plata y en especial en las misiones del Paraguay. Hay que comenzar diciendo que la naturaleza de América del Sur era casi desconocida en Europa. Los textos de historia natural que la describieron tuvieron un alto impacto en los centros europeos por las novedades que traían. Y entre ellos se destaca por lejos el libro de José de Acosta, sacerdote jesuita, que fue un libro pionero en lo que luego sería la vasta producción de textos de historia natural llevada a cabo en Sudamérica por los miembros de la Compañía de Jesús. Hay numerosas contribuciones sobre esta disciplina, pero solo unos pocos lo hicieron en forma precisa como Acosta, con una correcta descripción y hacerlo con una forma sistemática de realizarlo. Y en esos años, la botánica era la ciencia dominante, la que junto con los saberes propios de los pueblos originarios permitió enriquecer la materia médica, como se llamaba la primitiva farmacopea a la que hacían uso los médicos de la época, y que alcanzara su máxima exposición casi un siglo después con las contribuciones de Aimé Bonpland. Los primeros libros sobre materia médica agradecen a Aimé Bonpland la información que dio procedente de América, en especial de la parte norte de América del Sur, que fue la región que compartió en sus expediciones con von Humboldt, Aimé Bonpland, y a partir de la cual sus publicaciones posteriores fueron una fuente de información muy, muy importante para esa materia médica. Hay que tener presente que el primero que causó impacto es el fray José de Acosta, que escribió la historia natural y moral de las Indias,
ya en el siglo XVI. Alexander von Humboldt reconoció los aportes de Fray José de Acosta y dice que el fundamento de lo que hoy llamamos física del globo, prescindiendo de las consideraciones matemáticas, se halla en su Historia Natural de José de Acosta, donde ya estableció la demarcación de las líneas magnéticas, instruido probablemente por marinos portugueses, había ya reconocido en toda la superficie de la Tierra 4 líneas sin declinación. Y sobre esta base es que Guillermo Furro lo considera el Humboldt del siglo XVI. Fray José de Acosta había llegado al Perú en 1572, había realizado estudios de filosofía e historia natural en la Universidad de Alcalá de Henares y cruzó los Andes con el virrey Toledo en su excursión a los indios chiriguanos. Los indios chiriguanos vivían en el subandino de Bolivia, entre Paraguay y Bolivia, y fueron los únicos indios que durante toda la época de la colonia hispánica España no pudo controlar. El fray José de Acosta fue nombrado provincial de los jesuitas en el virreinato del Perú y reconoció en sus trabajos de campo Panamá, Arequipa, Potosí, Chuquisaca, La Paz, donde fundó numerosos colegios jesuitas. Fue profesor de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima y cuando volvió a España llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca. Su obra magna, su Historia Natural, fue traducida al italiano, al francés, al holandés, al alemán y al inglés en pocos años después de su publicación en español. ¿Y en qué se basaba el éxito que tuvo su Historia Natural? Porque por primera vez hace una descripción de los minerales del Cerro Potosí, el oro, la soga, la plata y las perlas. Describe e ilustra las plantas del país, absolutamente desconocidas en Europa, como el maíz, la yuca, las papas, el ají, los plátanos y la palta, entre otras muchas frutas y plantas. Describe e ilustra con detalle animales, tanto los europeos que vivían en América del Sur, como los locales que no existen en otra parte del mundo. Discute y analiza el clima, los ríos y de todo el entorno natural. Todas estas novedades que trae la historia natural de Acosta impactó en gran manera, muy fuertemente, en la ciencia europea. Se dieron cuenta que había un mundo completamente diferente, lleno de toda una serie de características que hizo que el interés de traducirlo rápidamente a varios idiomas para poder absorber ese conocimiento, y fue, digamos, el disparador de otras expediciones que vinieron a estudiar América del Sur. También hubo gente formada en América del Sur, y entre ellos destaco a Alonso de Ovalle, que tiene su obra magna, que es La histórica relación del Reino de Chile y de las misiones y miembros que ejerciera en la Compañía de Jesús. Ovalle había nacido en Santiago de Chile, pero estudió en la Universidad de Córdoba. Cuando regresó a Chile, donde recorrió como misionero importantes regiones de Chile, aprovechó un viaje que hizo a Roma para escribir la histórica relación del Reino de Chile, que apareció publicada en 1646, simultáneamente en español y en italiano. Sus 2 primeros capítulos están dedicados a la descripción de la naturaleza del Reino de Chile. Y los invito a que lean por lo menos algunos capítulos de su obra, porque se destaca por el uso galano de la lengua española. Es un placer leer, diría yo casi es un Shakespeare de la lengua española en la forma que se expresa, porque a pesar de que está escrito en 1646, la pluma que tiene y la facilidad de escritura y de comprensión de lo que escribe es altamente notable. Hay que destacar que es la primera descripción de Chile, de sus habitantes, y es una historiografía de su conquista. Otro chileno que se destacó, gran sabio y científico jesuita, fue el abate Juan Ignacio Molina. El oriundo de Talca, en Chile, fue expulsado en 1767. Se lo considera el primer científico chileno. Su ensayo sobre la historia natural de Chile de 1782 contiene la primera botánica siguiendo la clasificación natural de Linneo de 1735. Estudió aspectos climáticos, botánicos, geológicos, zoológicos, mineralógicos y geográficos del territorio
del territorio. Describió el terremoto de Concepción, las erupciones de Villarrica y del Peteroa e hizo referencia a recursos minerales. Es el primer especialista completo en historia natural de nuestro continente. Pero hay que destacar que esta obra la escribió en Roma, o la escribió en Italia, luego de su expulsión de América del Sur, sufriendo que parte de sus manuscritos le fueron quitados al momento del embarque hacia Europa. O sea, tuvo que reconstruir en base a su memoria y las pequeñas notas lo que él había visto y que realmente materializó en su historia natural de Chile. Por lejos, es uno de los más completos y precisos tratados de historia natural que nos legaron los jesuitas. También hay que destacar al hermano misionero Pedro Montenegro. Era un gallego que llega a las misiones en 1693 y durante 30 años se dedica a estudiar en Paraguay las plantas medicinales. Este hermano jesuita había estado antes de venir a América del Sur, trabajando como enfermero en España, en Madrid, y a partir de ahí había tomado conciencia de la importancia del conocimiento de las plantas medicinales. Y escribió un herbolario. Un herbolario es una descripción botánica de aquellas hierbas que son útiles para la medicina, que está fechado en 1710, con más de 143 plantas medicinales, que es considerado como el primer y principal tratado de botánica médica de todo el período colonial de América. Aquí vemos, por ejemplo, una botica colonial en Córdoba, y aquí vemos también otras boticas de la época colonial que había en la ciudad de Córdoba, donde básicamente en esos frascos lo que había era diferentes tipos de plantas y vegetales que tenían capacidad curativa. Entonces, siempre fue muy importante en la época colonial estas boticas, conocer esas plantas medicinales para su aplicación en medicina. Y el gran aporte que hizo el hermano Pedro Montenegro fue que en su herbolario incorpora el conocimiento local. Numerosas plantas que los mismos pueblos originarios la usaban de tiempo, hace décadas, él toma ese conocimiento, lo verifica y lo introduce dentro de su materia médica. Hay numerosas plantas nuevas que no se conocían en Europa, lo típicas acá de América del Sur, que él introduce en el bar y aparte de describir las plantas y sus características, habla de sus propiedades medicinales y cómo hay que aplicarlas. Hay numerosas plantas, es impresionante la precisión de ese trabajo y también impresiona la influencia que tuvieron la medicina, esos saberes originales que tenían los pueblos originales, que fueron rápidamente absorbidos por el hermano Pedro Montenegro y sistemáticamente descriptos en su materia médica misionera. Otra persona realmente que se destaca es el médico inglés que tomó los hábitos, bueno, tiene historias muy interesantes. Él había llegado a Buenos Aires, había estudiado en la Universidad de St. Andrews en Escocia y había tenido como maestros a Richard Mead y a Isaac Newton. O sea, que tenía una excelente formación académica. Cuando llega a Buenos Aires, enviado por la Royal Society of London a estudiar plantas en 1730, cae gravemente enfermo. Como ustedes ven, la Royal Society of London tenía una de sus prioridades ir a conocer las plantas que había en el Nuevo Mundo, pensando siempre en su utilización desde el punto de vista medicinal. Infelizmente llega en 1730 a Buenos Aires Wagner, cae gravemente enfermo, un jesuita que estaba en Buenos Aires lo cura, lo convierte al catolicismo, lo convence de ir a Córdoba, toma los votos 2 años después y pasa 40 años en la Argentina, donde hizo notables estudios y fue el primer médico de Córdoba, no solamente de los jesuitas, sino de los habitantes de la ciudad de Córdoba. Entre sus muchos méritos tiene el haber sido el primero que describe los primeros restos fósiles de un gliptodonte encontrado en el río Carcarañá en Santa Fe. Estos restos se conocían de muchos años antes, pero es el primero que reconoce
Esas grandes muelas pertenecían a muelas silicificadas de grandes fósiles que vivieron en el pasado en esa región. Sin embargo, la herencia o el legado que nos dio Faulkner fue después de su expulsión, ya en Londres, escribió su descripción de la Patagonia y de las partes adyacentes de la América Meridional en 1774. Esta es una obra fundamental. Esta obra tuvo una fuerte influencia en el virrey de Buenos Aires, el virrey del Río de la Plata, porque en esta obra él describe la Patagonia y por primera vez toma conciencia el virrey de la necesidad de ocuparla, porque realmente esas grandes zonas del sur están absolutamente desconocidas y una de las primeras descripciones sistemáticas es la que hace el padre Faulkner. No solamente hace eso, sino que escribe acerca de los Patagones, que escribe en 1778, que fue traducida y publicada por primera vez por Furlong en español en 1956. Tiene también sus observaciones botánicas y de mineralogía de productos americanos, que sigue aún inédita, y un tratado de enfermedades europeas curadas con drogas americanas, que escrito en 1784, poco antes de morir, tampoco se llegó a publicar. Y como mérito tiene que fundó la primera farmacia de Córdoba y colaboró en la creación de la botica de los jesuitas en la Manzana de los Luces de Buenos Aires, que tenía un huerto dedicado a plantas medicinales. O sea que Tomás Faulkner fue un padre jesuita que realmente impulsó la medicina a través de sus observaciones botánicas y de la materia médica que describió. Pero quizá pasó a la historia por su descripción de la Patagonia, que alertó a las autoridades del Río de la Plata la necesidad de colonizar la parte sur de la Patagonia. Un capítulo aparte también merece Sánchez Labrador. José Sánchez Labrador fue un jesuita español que no tenía educación formal, pero que hizo una obra tremenda, una obra gigantesca, a partir de 1734, cuando llegó muy joven como naturalista autodidacta al Chaco argentino. Él produjo su obra cumbre, El Paraguay Natural, donde más de 1000 páginas describió la geografía, la botánica, la zoología, hasta ese momento desconocidas por el mundo científico. Esas 1000 páginas permanecieron absolutamente inéditas hasta que muchos años después fueron dadas a conocer y publicadas. Pasó más de 10 años en la misión jesuítica fundando la misión de Belén en Paraguay e hizo un diccionario único de la lengua de los valles. Pudo unir por primera vez a través de las selvas las misiones guaraníes con las misiones de Chiquitos, las misiones guaraníes de Paraguay con las misiones de Chiquitos en Bolivia. En la charla anterior habíamos hablado de la importancia que tenían ambas misiones, que estaban desconectadas, digamos, geográficamente, pero que estaban, digamos, dirigidas y controladas y mantenidas desde Córdoba por el provincial de los jesuitas que residía en esa ciudad. Entonces, el padre José Sánchez Labrador hizo conocer la naturaleza y los sitios del Paraguay al mundo. En su libro inédito, que viene El Paraguay Natural, hay excelentes ilustraciones hechas por él mismo, tanto de plantas, de animales, de aves, de batracios, una muy amplia diversidad de la vida animal y vegetal de esa época. Gran parte de eso la escribió cuando estaba en Paraguay, en las misiones jesuíticas del Paraguay, y cuando uno analiza más en detalle ese Paraguay natural, ve que hay una completa descripción también de los minerales y de los fósiles. En el libro primero de esa Paraguay natural hay un capítulo entero dedicado a las montañas. Allí el autor refiere que la Tierra es heterogénea y está formada por capas o estratos, ricos a veces en petrificaciones animales y vegetales. Es una de las primeras descripciones de fósiles que él llamaba petrificaciones animales y vegetales, y que los montes pueden ser antiguos o antediluvianos, formados bien por compresión, en este caso se refiere a las montañas, pueden ser antiguos o antediluvianos, formados por compresión o dilatación del terreno,
o posteriores al diluvio formados por volcanismo. Esta idea que había montañas antiguas, antediluvianas, que se formaron por compresión o extensión, es una idea tremendamente moderna, diría yo, actualista, que en Paraguay es el lugar ideal para verlo, porque hay grandes zonas de rift, zonas de extensión, junto con zonas como el Paraguay oriental, donde tenemos hermosos ejemplos de compresión y de áreas orogénicas. Él considera que hay fósiles que no pertenecen a la Tierra, tales como ciertas producciones del reino animal, como las conchillas. Son fósiles de origen marino encontrados en el medio del continente. Y otros fósiles propios de la Tierra, en los que ubica algunos tres elementos que a su entender no son fáciles de clasificar, entre los metales, los minerales y las piedras, tales como la sal y el azufre. O sea, su obra muy completa, es realmente esa descripción de la mineralogía y de las rocas y de los fósiles, es muy destacada por la época en que lo hizo. Y dice después que las piedras, a diferencia de los metales, no son ni maleables ni fusibles. Las hay blandas como el talco, porosas como la piedra pómez y muy duras como el ágata. Pueden ser comunes o ser piedras preciosas. Estas son las primeras descripciones que tenemos del mundo mineral de lo que él llama el Paraguay natural. Esa completa descripción de las plantas, vertebrados cuadrúpedos, las aves, los anfibios y los peces del Paraguay, incluyendo sus incursiones en la etnografía, donde describe a los indios pampa, los puelches, los patagones, además de los del Chaco. Es considerado como el más erudito de los que trabajaron en las misiones y se lo escribe a la corriente cristiana de la Ilustración. Describió numerosas formas nuevas para la ciencia. Aquí ven una ilustración de su libro hecho por el mismo Sánchez Labrador, donde vemos un aborigen pescando y otro esperando que lo saque a la superficie para pegarle con un palo y poder pescar ese gran pescado. No podemos dejar de hablar de otro gran sabio que fue Buenaventura Suárez. Este sabio tiene el mérito de ser un jesuita argentino, oriundo de Santa Fe, cursó estudios iniciales en esta ciudad, y luego fue a la Universidad de Córdoba, donde se ordenó a los 16 años y aprendió filosofía e historia natural. En 1706, muy joven, pasó a las misiones donde evangelizó y trabajó como médico. Pero sus inquietudes lo llevaron a construir en San Cosme, una de las misiones en Paraguay, sus propios instrumentos para observar el cielo. Hizo un reloj de péndulo con los índices de los minutos y segundos y varios telescopios. Este astrónomo, que estaba absolutamente aislado en medio del Paraguay, escribió su obra maestra, que es El lunario de un siglo. O sea, establece en ese lunario el número áureo, que es el número donde se vuelven a repetir las posiciones de los diferentes del Sol con respecto a la Tierra y la Luna, los eclipses de la Luna y sus fases y los eclipses del Sol. Una tabla permitía calcular de cualquier lugar del mundo el horario de las eclipses. Es considerado con justicia el padre de la astronomía sudamericana. Entonces, fue el primer astrónomo del hemisferio sur que efectuó observaciones y mediciones en la bóveda celeste. Su lunario, el lunario de un siglo, realmente fue de gran utilidad porque no solamente establecía la posición de los astros, los eclipses de luna y los eclipses de sol, sino que era de tanta utilidad que apenas apareció. Acá lo vemos el lugar de San Cosme, en Paraguay, donde él hacía sus observaciones. Aquí vemos un reloj de sol construido por el Buenaventura Suárez. Lo que le decía que era tan importante su lunario, que tuvo 5 ediciones, una en 1740, que fue impresa en la revisión de la Candelaria, otra en 1743 en Lisboa, otra de 1748 también en Portugal,
una de 1752 en Barcelona y nuevamente una de 1762 en Quito. Ese lunario fue muy popular, fue conocido y publicado la existencia del mismo en el Philosophical Transaction of the Royal Society of London. Es evidente que su obra tuvo un amplio impacto, especialmente en Europa. Además, los trabajos del padre Buenaventura permitieron, en base a las mediciones que había realizado en diferentes puntos de los diferentes pueblos de las misiones, dar las bases para construir uno de los primeros mapas geográficos precisos de la región de las misiones. Y eso se debe al padre José Quiroga, que llegó a Buenos Aires en 1743 para hacerse cargo de la cátedra de matemáticas del Colegio Grande de la Manzana Jesuítica de Buenos Aires. En esa cátedra realizó por primera vez el dictado de una matemática avanzada. El padre Quiroga era muy famoso en Buenos Aires. Cada vez que había problemas en los linderos de las diferentes estancias o propiedades que había en la ciudad, acudían al padre Quiroga, que con su conocimiento de astronomía podía determinar con precisión los puntos astronómicos que podrían delimitar esos grandes campos o lindar las diferentes estancias que en ese momento estaban en litigio. Su capacidad hizo que apenas llegase, lo mandaran en la primera expedición española a la Patagonia, que se realizó en 1745. Fue acompañado por dos padres, el padre Cardiel y el padre Strobel. Hoy día, en la provincia de Santa Cruz, en la región precordillerana, hay tres lagos, el lago Cardiel, el lago Strobel y el lago Quiroga, que recuerdan a estos tres jesuitas que fueron los primeros en estudiar la región patagónica, por lo menos la región costera de la Patagonia, hasta bien al sur. El padre Quiroga había venido de Europa con equipos modernos, y esos equipos modernos eran lo que aplicaba a la solución del problema de linderos en la campiña bonaerense. Y también tiene como mérito haber realizado uno de los primeros planos precisos de la ciudad de Buenos Aires. Aquí podemos ver el mapa de las misiones de Quiroga, hecho por él en 1749. Este mapa es el primer mapa preciso, donde tenemos el sistema hidrográfico, los diferentes pueblos fundados por los jesuitas y la ubicación de cada una de estas misiones, tanto en Brasil, Argentina como en Paraguay. Hubo también otros cartógrafos, habíamos mencionado recién a José Cardiel, otro sacerdote jesuita que acompañó al padre Quiroga en su expedición hacia el sur. Y aquí vemos el mapa de la Patagonia realizado por José Cardiel en 1748 a la vuelta de esa expedición que duró varios meses. Como ustedes ven, puede tener una gran precisión en lo que es la costa, pero no tenía realmente conocimiento de la región interna. La misión que tuvo el padre Cardiel de estudiar esta región era ver qué zonas había en la Patagonia donde establecer misiones jesuíticas y permitir evangelizar a los indios. El primer desconcierto que tuvo Cardiel es que en las incursiones que hizo tierra adentro a partir de la costa, solo encontró tierras muy magras, tierras áridas, no encontró casi pueblos aborígenes y se llevó la impresión que la Patagonia era una zona deshabitada con muy pocos pueblos originarios, y que realmente no despertó el interés de establecer misiones o colonias a lo largo de la costa reconocida por Cardiel. La costa patagónica fue visitada a través de esa excursión de 1745 con Quiroga en barco. Hicieron varios desembarcos y en esos desembarcos recorrían la región costera. En cambio, la provincia de Buenos Aires la hizo por tierra, y entonces vemos que su mapa de la provincia de Buenos Aires de 1749 es mucho más preciso. En este mapa aparece por primera vez las sierras de Tandil, estas sierras que ustedes ven aquí, que atraviesan la provincia de Buenos Aires en la parte sur,
Acá está la Sierra de Tandil y acá está la Sierra de la Ventana. Es la primera vez que ambos conjuntos serranos aparecen ilustrados en un mapa de 1749. Además de estos mapas, Cardiel hizo también un mapa casi en forma paralela al mapa del padre Quiroga, de las misiones también de Paraguay. Lo que tiene su mapa son toda una serie de anotaciones muy interesantes. Eh, la base es muy similar a la del padre Quiroga, pero esas anotaciones son muy originales. Por ejemplo, aquí dice, las misiones de este sector están quedadas bajo, el sector este está hablando, es la región de las colonias o de las misiones en lo que es actualmente Brasil, y dice que a partir del Tratado de Madrid de 1750 hubo una permuta de posesiones entre España y Portugal. Algunos de los pueblos o misiones quedaron del lado portugués y otras siguieron quedando del lado español. Todas esas notas aclaran cuáles quedaron de cada lado y establece en forma aproximada cuál era el límite que tenía el imperio español con respecto al imperio portugués en forma muy aproximada, porque era lo que se conocía en aquella época. A su vez, cuando habla de las misiones del lado brasileño, menciona a San Miguel Arcángel, que permanece bajo el Imperio Español después del Tratado de Madrid. Aquí vemos en la misión de Miguel Arcángel, en un grabado de 1846, y aquí vemos lo que queda hoy en día de la misión de San Miguel Arcángel. También otro mapa interesante que produce el padre Cardiel es una mezcla de mapa con historia, dado que en este texto muy complejo que ven acá, aquí ven un detalle en la izquierda, donde dice, aquí los chiriguanos mataron en 1635 al padre no sé cuánto. Aquí los matacos mataron en 1750. Tiene toda una serie de historias referidas a ese mapa geográfico que permite reconocer dónde ocurrieron los hechos, qué cosas ocurrió. Es un mapa muy original y realmente de mucha importancia porque muchas de las cosas aquí descritas es la primera vez que están ubicadas en su lugar correcto y sabemos qué es lo que pasó en qué año correspondiente. El extrañamiento de los jesuitas en 1767, cuando se produjo la expulsión de los jesuitas, produjo un fuerte decaimiento en las actividades de las misiones. Fueron expulsados casi 500 jesuitas que interrumpieron la enseñanza y las actividades académicas y sociales que estaban desarrollando. La creación del Virreinato del Río de la Plata por Carlos III, pocos años después de la expulsión de los jesuitas, estuvo realizada en un marco de una serie de medidas destinadas a reorganizar el poder imperial, pero realmente esa reorganización no alcanzó a compensar la pérdida producida por la expulsión de los jesuitas. Esto llevó no solo al abandono de las misiones, sino que produjo un retroceso en la calidad de vida de esos pueblos originarios y vemos la desaparición de los estudios que se venían realizando. En el decaído desarrollo de la ciencia colonial que se produjo por la expulsión de los jesuitas, hay tres figuras que se destacan, casi únicas se puede decir, en esa ciencia colonial entre la expulsión de los jesuitas y la Revolución de Mayo. Ellos fueron el ingeniero militar don Félix de Azara, el dominico Fray Damaso Larrañaga y el naturalista Tadeo Hank. Hablemos primero de Félix de Azara. Todo el mundo lo considera un naturalista completo. Fue un ingeniero militar español que estudió en la Universidad de Huesca y que posteriormente egresó de la Real Academia Militar de Barcelona en 1766. Félix de Azara tuvo una brillante actuación en los órdenes de Carlos III y inmediatamente que se firmó el Tratado de San Ildefonso en 1777 entre los reyes de España y Portugal, se lo envió a las Indias para participar en la demarcación final de los límites que se iba a realizar entre los expertos que enviarían los portugueses y los españoles. Entonces, con muy buenas intenciones, ese Tratado de San Ildefonso de 1777 consideró que si se juntaban
las comisiones que enviaron los portugueses y los españoles en el campo iban a poder delimitar precisamente el límite entre los dos imperios. Lo que no tuvieron en cuenta es que los portugueses no tenían ningún interés en establecer ese límite. La Comisión Española se pasó 20 años esperando que los portugueses aparecieran y nunca mandaron esas comisiones. Por ello, nunca se estableció fehacientemente entre los dos imperios el límite, y básicamente porque Portugal estaba continuamente avanzando hacia el sur y hacia el oeste en lo que eran antiguos, de acuerdo a los tratados, dominio español. Sin embargo, Félix da Sara no perdió el tiempo en esos 20 años, esperó a los portugueses que nunca aparecieron, los aprovechó para recorrer extensivamente la región. Desde 1782 a 1801 realizó decenas de exploraciones en zonas hasta ese momento no conocidas del Paraguay, del Chaco, de las Misiones y especialmente una muy específica en el sur de La Pampa, para ver el límite con los indios en la región pampeana. En sus 20 años de exploraciones, se destacó como ingeniero cartógrafo, como explorador, como antropólogo y como naturalista. Y escribió su obra magna, que es Voyage dans l'Amérique méridionale, fue publicada en París en 1809, que consta de 5 tomos, donde el tercero y el cuarto corresponden a los pájaros del Paraguay y tienen un lápiz. En esta obra se describen más de 400 especies, la mitad de ellas nuevas para la ciencia. El quinto tomo está dedicado a una actualización sobre los cuadrúpedos, de su primer ensayo de Historia Natural de los Cuadrúpedos en 1801. Hay que reconocer que Félix da Sara perteneció al movimiento ilustrado que dejaba de lado prejuicios, supersticiones y fantasías para dar paso a lo que estrictamente se podía observar, medir y describir. Aquí vemos un retrato hecho por Goya en 1805. Ambos eran aragoneses, tanto Goya como Azara. Sus familias eran amigas y apenas volvió de España, le ofreció Goya hacer un retrato, que lo vemos aquí con su vestidura de contraalmirante en España. Otra persona también realmente destacada es Tadeo Hanke, que fue un naturalista de la expedición Malespina. Tadeo Hanke había nacido en Bohemia, en lo que es actualmente la República Checa, estudió en las universidades de Praga y Viena, estudió física, matemáticas, medicina, botánica, biología y química, y se destacó en casi todas ellas. Es famoso de que cuando le preguntan al rey de Prusia si tiene algún naturalista que pudiese mandar a la expedición Malespina por el rey de España, él no dudó de recomendar a Tadeo Hanke. Y Tadeo Hanke fue de Viena caminando a Cádiz para embarcarse en la expedición Malespina. No llegó a tiempo, porque cuando llegó hacía 2 o 3 días que habían partido del puerto de Cádiz la expedición Malespina. Consiguió un nuevo barco un mes después que lo llevara a Buenos Aires. Ahí cuando llegó a Buenos Aires aprendió de que la misión Malespina había partido poco tiempo antes hacia las Islas Malvinas. No se desalentó, cruzó a pie entre Buenos Aires y Valparaíso, y en Valparaíso se unió con el capitán Malespina y ahí, a partir de ahí participó durante 3 años en la expedición Malespina. Tiene una historia muy interesante de los hallazgos que hizo en esos 3 años, pero en el camino de vuelta pide permiso a Malespina para quedarse en Perú porque le propuso ir de Lima a pie hasta Buenos Aires. Sin embargo, nunca llegó a Buenos Aires, quedó en Copacabana, donde le encantó la ciudad de Copacabana, su clima, se casó en Copacabana y vivió hasta el resto de sus días en Copacabana. Sin embargo, siguió trabajando en la historia natural de la región y escribió un manuscrito, La historia natural de Cochabamba, que en aquel tiempo era parte del virreinato, que hizo aportes extraordinarios en su descripción.
Su producción quedó absolutamente inédita. Escribió 7.000 páginas manuscritas que se conservan en el Jardín Botánico de Madrid, otros centenares de páginas en el British Museum de Londres y otros centenares en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Todo el mundo se nutrió de esos manuscritos inéditos. Eh, eh, Tiene una historia muy interesante esos manuscritos. Como él se los mandaba al virrey de España, cuando llegaron a Buenos Aires, parte de esos manuscritos fueron copiados y esa copia permaneció en la Biblioteca Nacional y a partir de ahí se utilizaron en los diarios, en publicaciones especiales, una infinidad, digamos, de publicaciones, desde ya sin consentimiento alguno de Tadeo Hanke, quien siguió viviendo en Copacabana hasta sus últimos días. Otro que se destacó en aquella época fue el sacerdote uruguayo, dominico, que estudió en el Colegio de San Carlos en Buenos Aires, hizo una tesis en filosofía en 1792 y se ordenó en el Colegio Máximo de Córdoba en 1796. Escribió una obra que ya por esa sola obra pasó a la historia. Se llamaba Memoria Geológica sobre la formación del Río de la Plata, deducida de sus conchas fósiles en 1819. Esa obra también permaneció inédita, se conoció muchos años después, pero en muchas de sus observaciones se antecedió a las descripciones que hizo Charles Darwin en su visita años después de escribir su obra, y también de d'Orbigny. Si d'Orbigny hubiera conocido esta obra, hubiera modificado algunos de los conceptos que vertiera el padre Dámaso Larrañaga. Entonces, fue fundador de la Biblioteca Pública de Montevideo, primer rector y fundador de la Universidad de la República de Montevideo. Su obra, si bien permaneció inédita, hasta que post-mortem aparecieron publicadas gran parte y la totalidad de sus obras, que son documentos muy preciosos e importantes de la geología, de la historia del Río de la Plata y de sus fósiles. Como vemos, hemos recorrido con algunos pocos ejemplos algunos de los grandes sabios jesuitas, los jesuitas que vivieron en las misiones en el Reino del Paraguay. Y cuando uno ve eso, se puede entender el carácter laudatorio del estudio hermenéutico realizado por Guillermo Furlo, un gran conocedor a partir de documentos originales, y eso se destaca cuando se conoce el entorno social en los que se produjeron esos conocimientos. Como el padre Furlo enfatiza, estaban los jesuitas aislados, sin comunicaciones, en medio de la selva. Algunos de los jesuitas de los más eruditos lograron entrar en forma incipiente en la ilustración para entender esa naturaleza. Sin embargo, para ser honestos, tenemos que destacar que las mejores obras se produjeron después del extrañamiento de 1767, cuando ya radicados en diversas partes de Europa, estos jesuitas pudieron con mayor tranquilidad dar a conocer sus observaciones. Eso agiganta para mí los resultados obtenidos por jesuitas como José Sánchez Labrador o Buenaventura Suárez, que escribieron sus análisis sin salir de las misiones y que muchas de sus contribuciones quedaron inéditas para valoración de futuras generaciones. Hay que destacar que en esa ciencia colonial se destacan básicamente Tadeo Hanke y el padre Dámaso Larrañaga, y los invito a ver en mi canal de YouTube dos síntesis de la biografía y aportes de Tadeo Hanke y de Dámaso Larrañaga. Y para aquellos que no han visto la primera parte, se las recomendamos, dado que ahí discutimos los conceptos de lo que significa una ciencia colonial desarrollada por los jesuitas en nuestro país. Y a todos les recomiendo seguir actualizados suscribiéndose a mi canal de YouTube. Así que muchas gracias. Eso era básicamente lo que quería contarles hoy.